¿eh? Pues mínimo que te lo agradezca, que te regrese, que te diga, oh, qué linda persona eres tú, ¿no? Si tú, si tú felicitas a alguien el día de su cumpleaños, hola, qué felicidad, feliz año. Hoy, perdón, me estoy yendo muy lejos. Si tú dices, hoy te felicito porque es día del amor y la amistad, dice, oh, ¿qué esperas que te digan? Ay, yo también te felicito a ti porque hoy es día del amor. Pero así es algo que está dentro de nosotros. Pensamos que si hacemos algo bueno merecemos la, 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 la retribución de lo bueno que hacemos. Y en realidad, eh, eso muchas veces nos hace cometer errores, nos hace amargarnos, nos hace frustrarnos. No sé si a alguien aquí le ha pasado de que ha hecho algo por alguien y ese alguien, mira, te doy este regalo. Ah, sí, gracias. Ay, yo me desviví por comprarte este regalo y tú lo agarras. Ay, nunca más te puedo regalar nada. ¿Sí o no? Entonces, eh, cuando cuando la gente de Israel, cuando el pueblo de Dios pensaba que estaba cumpliendo con la ley, al mismo tiempo pensaba que era merecedor de ciertos beneficios de parte de Dios. ¿Me explico? Que los merecía, porque no era, no sé si te acuerdas, ¿no? Que un fariseo fue a orar, llegó a la casa de Dios, estaba orando y junto a él había un publicano. Señor, te doy gracias porque yo doy ofrendas de todo lo que gano, yo ayuno tantas veces a la semana, yo estaba orando con Dios, realmente estaba este, presentando todas sus virtudes delante de Dios como si Dios no las conociera, sus virtudes, pero eso es lo que pensamos nosotros. Y yo soy, pero no soy como esa otra persona, se publicaron, que es un cobrador de impuestos, que seguro que se roba el dinero, saca todas las cosas delante de Dios, ¿no? Yo sí merezco y ese no merece, ¿no? Esa era la condición del pueblo de Israel cuando vino el Señor Jesucristo. Esa era la situación. La gente pensaba que al cumplir con la ley, ellos merecían algo que los demás gentiles no merecían. Pero la ley, para que nosotros podamos presentarnos como justos delante de Dios, tenemos que cumplirla toda. Y no hay nadie, no hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien y nunca peque, no hay. Los dos estamos lejos, separados de Dios, los gentiles y y los judíos. Pero Dios nos ama, pero Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie pierda esa posibilidad de relacionarse con Dios. ¿Amén? Así que si usted está aquí, lo más importante de estar aquí no es que esté en este lugar, lo más importante es que usted tenga la posibilidad de relacionarse con Dios y la lleve a la práctica en su vida. Que usted tenga esa relación con Dios, esa comunicación con Dios. Que usted pueda saber quién es Dios, que Dios pueda saber quién es usted. Bueno, Dios lo sabe, pero que en esa relación usted pueda encontrar gozo, paz, plenitud, tranquilidad, etcétera. Entonces, eh, en los tiempos pues del Señor pasaba eso y la gente, las otras personas, los que no eran judíos, los que eran gentiles, habían desarrollado otra manera de acercarse a Dios y es a través de los ídolos, ¿no? A través de las imágenes de los dioses, de las diosas, de esto, de aquello. Y entonces, cuando viene el Señor y le revela al apóstol Pablo, porque el que está escribiendo Romanos es el apóstol Pablo, le revela que la justicia de Dios se ha manifestado al hombre por gracia al creer que, como decíamos hace ratito en la alabanza, amén, es su amor, es lo que hace posible esa transferencia. ¿Cómo se llama esa alabanza? ¿Eh? Glorioso intercambio, la que hace posible ese glorioso intercambio que por la justicia de Dios
a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, nosotros podamos presentarnos al creer en Él delante de Dios como personas justas, como personas recibidas por Dios. Pero otras personas no piensan lo mismo. Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 19. Recuerden que Pablo al ser conviccionado, Pablo el apóstol pensaba él que él sí era una persona tan buena, tan digna, que no, circuncidado desde quién sabe cuál día de su vida, circuncidado, bueno, el octavo día, perteneciente a las tribus más aristocráticas de Israel, eh, hebreos, purísimos, su sangre, etcétera, etcétera. Entonces él pensaba que de esa manera él podía estar bien delante de Dios y dice, cuando vino la gracia, me di cuenta que todo eso realmente es inservible para fines de una relación con Dios. Entonces, cuando él entiende eso, el Señor lo llama para ir a predicar ese mensaje a todas partes. Y llega a una ciudad que se llama Éfeso. Y él cuando llega a Éfeso, ahí en el capítulo de Hechos 19, dice, vamos a leer algunos versículos separados, empezamos en el 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron ¿qué? La palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios, ¿quién los hacía? Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero ¿qué es lo que estaba predicando? La palabra del reino, el evangelio de salvación, la gracia de Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, él no fue a predicar que había otra religión que era la verdadera religión. Él no fue a decir, miren, de lo que se trata es que ustedes sean seguidores de la verdadera verdad. No, él dijo, esto es el evangelio. Nosotros ya podemos tener acceso como gentiles, ustedes, de Asia, de Éfeso, que viene siendo la parte de la Asia, ¿cómo se llama esa parte? Occidental, ¿no? La parte occidental, donde lo que hoy es Turquía, ¿no? Lo que es Turquía. Ustedes, aquí turcos, que no tienen nada que ver con, también pueden ser salvos por el evangelio, por la obra que Jesucristo hizo por ustedes, por la gracia de Dios. No sé si me estoy explicando. O sea, el mensaje de Pablo a ese lugar fue, ustedes, aunque vivan hasta por acá, si creen en el Señor Jesucristo, pueden ser salvos. Entonces, unos judíos celosos se pusieron al brinco y lo echaron fuera, y después de que lo echaron fuera estuvo 2 años predicando. ¿Vale? Y predicaba y Dios respaldaba su vida. Dios honraba lo que él decía. ¿Por qué? Porque se hacían milagros extraordinarios. ¿Vale? Y entonces algunas personas, dice ahí, algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos. Y decían, dice,
os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Decían a la persona que tenía el espíritu. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo, que salgan de este pueblo. ¿Cuál iban a salir? Entonces el espíritu se me dijo, nosotros sabemos quién es Jesús y también conocemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que esa persona se fue sobre ellos, los dejó todos malheridos y hasta desnudos. Y dice que entonces eso fue notorio, el versículo 17, fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Escuchen esto. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense lo que estamos hablando. O sea, el mensaje que daba el apóstol Pablo no era un mensaje en el que decía, esta es la verdadera religión, crean en él. No, no, no. Él agarraba y decía, Jesucristo murió por sus pecados. Ahora nosotros tenemos acceso. Él hablaba de lo que es la gracia de Dios. Él hablaba de lo que es el glorioso intercambio. Él hablaba de lo que es esa labor que Dios mismo en su amor, para cumplir con su justicia, tuvo que hacerse hombre y una vez hecho hombre, morir en una cruz y tomar el castigo de todo aquel que cree en él. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado para que todo aquel que vea en él crea y tenga vida eterna. Nada más. No hay otra cosa. No hay que entonces nosotros somos los que nos usamos faldas largas, las mujeres, esos son los que no se pintan, los que se ponen, no dijo nada de eso. ¿No? Era ese mensaje, es el mensaje del Señor. Y no quiero decir que no haya situaciones que merezcan reverencia y respeto en acercarnos al Señor, no lo estoy hablando de eso, pero estoy hablando que para tener una relación con Dios necesitamos recibir esa gracia que nos da, ¿ok? Ahora vamos a seguir el capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Cuál era el camino? La iglesia cristiana, el Señor Jesús, los que creían en él. Hubo un disturbio no pequeño. Eso quiere decir que la cosa se empezó a poner así media disturbiosa, ¿no? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Amén? O sea que había ahí en esa ciudad había era un centro ceremonial en donde existía una diosa, que algunos le dicen Diana y otros le dicen Artemisa, ¿no? Si buscamos la versión, palabra de Dios para todos, ahí dice Diana, ¿no? El presidio de Diana, en la PDT. Artemisa, que era una diosa la cual dice ahí, vamos a ver, ¿no? Vean, ahí está. Un platero llamado Demetrio, acá la ven, que hacía figuras de plata en el templo de Artemisa, y la otra versión dice Diana. Es el mismo nombre, pero en diferente lenguaje. Es como Pedro y Peter, más o menos, ¿no? Artemisa y Diana. Okay. Proporcionaba a los artesanos, vamos a seguir por ahí, no poca ganancia. Así que este hombre en Éfeso tenía un negocio. Entonces se reunió con otros obreros del ramo y les dijo, compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Era su oficio. ¿Cuál era su oficio? Era platero, pero ¿qué es lo que hacía? Templecillos de Diana.
porque dice, adelante, dice, les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, Asia occidental o Asia menor. Entonces dice, él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, qué locura está predicando Pablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. O sea, amén. Eso no estaba tan fácil. Eso creó una gran bronca. O sea, ese tal Pablo estaba hablando que la gracia de Dios se había manifestado a través de Jesucristo y que ahora nosotros podíamos tener acceso a una relación con Dios y a una comunión con Él y que podíamos aspirar a tener una vida eterna. Y entonces, ¿qué iba a pasar con Artemisa? ¿Qué iba a pasar con Diana? ¿Qué iba a pasar y qué iba a pasar con su negocio? No creo que les interesara tanto la fe, sino lo que les interesaba era qué iba a suceder con nuestro negocio que nos da tantísimas ganancias. ¿Amén? Ya de pasada, dice, pues, van a menospreciar a nuestra diosa. Dice, al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó y la turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. O sea, la cosa se puso, como dice ahí, fue un disturbio no pequeño, que duró horas. Pero miren lo interesante, dice, y había confusión en la asamblea, o sea, se formó, venga, fíjense que este Pablo está bien loco y nos quiere quitar. Se armó un disturbio. Cada uno gritaba una cosa distinta. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. El chiste era hacer bola. Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Era un judío. Cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Pues aquí la fe judía no vale nada y tú y 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios. O sea, ni siquiera sabía. Pero si ellos gritaban, y eso también gritaba. No sé si has visto algo así. El pueblo unido. Y ni saben qué están abandonando. No saben ni qué pelear. Hace algunos meses había algunos reporteros que estaban en la marcha de que el INE no se toca y otros en la marcha, ni siquiera sabían qué iban a hacer. Y usted vístase de blanco y usted vístase de negro y usted, y van ahí, hagan show. Pues esto estaba pasando lo mismo, pero aquí con Diana Artemisa. Entonces llegó una persona, una autoridad, consejo municipal, logró calmar a la multitud. Dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo? Este fue el político. Casi no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo. Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Esto es interesante, ¿no? Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja, luego captó por dónde divertido. O sea, el Demetrio dice, lo que pasa es que me están llevando un negocio, pero yo Diana en el disturbio. Entonces, dice, así que si Demetrios tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones los unos contra otros. Es interesante. Esa fue la obra de Dios. O sea, Dios trajo el orden, Dios trajo la paz ahí, porque la cosa se había puesto fea. ¿Amén? Yo no sé si alguna vez usted, por estar compartiendo la palabra, se ha expuesto que nada.
Pero eso puede pasar, pero Dios va a tomar el control. El punto más importante es que la gente tenía una religión y se creía que los ídolos eran dioses. Y como eran ídolos muy queridos, los cuales te ayudaban en caso de una gran necesidad, como lo hay todavía hoy. Conozco algunas personas que tienen no sé cuántas pulseras en las manos de cuántos colores. En la mano tiene un anillo con una calavera. En los otros 5 dedos tienen otros. No, es una locura. Y ahí van viviendo. Se ponen algo por acá y creen que de esa manera están seguros y viviendo. La gracia de Dios no te dice que tengas que irte de rodillas hasta ningún lugar. La gracia de Dios dice que si tú te humillas, que si tú crees en Él, le das la gloria, Él te trae hacia su presencia y te da la posibilidad de una vida eterna. La gracia de Dios va en contra de la religión. La religión dice que si puedes comprar una astilla de la cruz de Cristo Virgen guardada ahí, que es especial, pero lo dicen así de una manera más cercana. Usted puede comprar la luz, la cruz, la astilla de la luz de Cristo, porque aquí está la cruz, y véngate. Y es la pastilla de la luz de cruz de Cristo, yo voy a comprar. No, 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 no. Ahí van. ¿Cuántos? Se le va a quitar el dolor de cabeza, su negocio va a funcionar al 100%, van a pasar de todas las cosas, el mal de ojo, todo. Ya se acabó. Se acabó. Qué gracia ni qué nada. No, es la gracia de Dios la que nos hace que la podamos recibir, entender que estamos en paz con Dios a través del sacrificio de Cristo, y al estar en paz con Dios a través del sacrificio de Cristo, entonces podemos tener acceso a la bondad de Dios, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Dice el hermano, amén. Me corrieron porque se cayó la lona, pero me contrataron porque dijeron, lo contrataron porque es un buen trabajador. ¿Me oyes? Porque es un trabajador que hace bien las cosas. No es porque te voy a perdonar 1,000 pesos y peleé por ti la causa, no. Amén. Cuando nosotros somos gente correcta, vivimos honrando a Dios, Dios abre las puertas, porque es Dios y es su gracia. Y nosotros respondemos a su gracia siendo personas congruentes con lo que Dios nos ha hecho con nosotros. Somos personas que agradecemos y vivimos para Dios. ¿Me estás oyendo? No es por otra cosa, es por su misericordia y es Dios. Yo dije, si, si, si eres un trabajador justo y peleas tu causa justa, Dios te va a honrar. Y Dios lo honró. Pastor, ¿qué cree? Ya me hablaron y me dijeron que no van a cobrar nada y además tampoco voy a estar. Usted cuando ve la foto de dónde estaba él allá, 20 tantos metros, ¿ven? Uy, nada más de imaginarme le tiemblan a uno las piernas. Allí, colgado en un pedazo de madera. Y dije, pues aquí vamos a comer para limpiar. No, de aquí a ahí son ¿cuántos metros? ¿Dónde está mi hermano Severo? ¿Dónde está aquí? ¿Cuántos metros son de aquí a ahí, hermano? ¿Dónde está? Él es experto en alturas. ¿Cuántos? ¿6? 6 metros de alto. 6 metros, ¿sabes? Échale 25. Multiplica esto por 4 veces. De allá ponte arriba a trabajar. Y si te da un estornudo y te dan el... En fin, Dios pelea la causa de la gente que está viviendo con gratitud para lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces, hermanos, la gracia de Dios a veces se va a interponer con la religión. Porque en esta vida no se trata de que nosotros tengamos la verdadera religión, sino se trata de que tengamos una comunicación honesta y una comunión con Dios. Genuina. Y que esa comunión con Dios y esa comunicación con Él vaya guiando nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, amén, lo primero por donde tenemos que empezar es por darle gracias a Dios
que sin tener que haber cumplido con tantos mandamientos y con tantas cosas, que no es malo, no es malo, no es nada malo eso de honrar a tu padre y a tu madre, no es nada malo eso de no robar, es perfectamente válido, pero no es por cumplir con eso, sino es porque el Señor nos ha perdonado, nos ha ayudado, amén. Eso es de lo que se trata en esta vida, de comunicarnos con Dios por su gracia y de valorarla, de valorarla. Había un hombre, quiero terminar con esto, había un hombre que se llama Naamán. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, está ahí la historia. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán. Nada más lees el primer versículo, pongan nada más el primer versículo de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes 5:1. ¿Sí? Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él, ¿quién? Había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este era Naamán, el rey del país de Siria. Lo tenía, era su secretario de guerra. Ahí estaba. O sea, un hombre importante, valioso. Y valeroso en extremo, pero leproso. La lepra en aquellos tiempos no era así, es que me dio lepra porque, no sé por qué, no. La lepra siempre era considerada algo como un castigo de Dios porque alguien había hecho algo que había atentado contra la santidad de Dios. Y este hombre tenía algo que atentaba contra la santidad de Dios. Ahorita, si tú lees la historia hasta el versículo 20, hasta el versículo 14 nada más, si tú lees esa historia, te vas a dar cuenta cuál era el problema con Naamán. Entonces, habían hecho incursiones en Israel, el ejército de Siria, y habían llevado cautiva a una jovencita para que ella hiciera y trabajara en la casa de Naamán haciendo los quehaceres del país. La habían llevado como esclava, pues. Entonces, esta mujer, esta jovencita esclava, pues, trabajaba en la casa de Naamán y se da cuenta que Naamán estaba leproso. Era un hombre muy grande, pero estaba lleno de lepra. Entonces dijo, le dice a su esposa de Naamán, si él fuera y rogase, amén. Y dijo su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Cómo? Rogándole, aceptando. Algo hice que me equivoqué. De alguna manera, esta lepra llegó a mí, la maldición nunca viene sin causa. Algo sucedió. Y yo creo que él sabía bien qué era. Y a veces nosotros, oye, ¿qué te pasó? Ni sé. No sé ni por qué me pasó eso a mí. Salió corriendo la niña de la recámara, chillando. ¡Ah! Me mordió mi hermana. Y luego, seña, ahí está. Pero fue sin querer. No, si sin querer se quedan marcados los dientes ahí. Sí, fue sin querer. Así nos pasa, ¿no? Pero sí sabíamos que fue con querer. Naamán sabía lo que había hecho. Algo había sido pecaminoso en su vida. Pero si rogase al varón de Dios que está allá en Samaria, Dios lo sanó. Él lo sanó. Dios lo sanó. Oye, no sé si tú has escuchado, pero cuando una persona anda en una situación complicada y que nadie, por más que le busca a nadie, no le pega, ya fue con el médico, ya fue con otro, pero sigue. Si no, pues ya fue seguro, ya fue listo, ya fue a la clínica del dolor, a todas fue. Pues a veces ahí dicen que vayas a la iglesia y que oren por ti. Pues voy a la iglesia y oro. Algo así pasó. Pues voy para allá y se fue Naamán. Pero dice ahí que iba en el capítulo, el versículo más adelante, 5 creo. Vea cómo iba. Y dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo, fíjate, iba humilde, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro,
10 mudas de vestidos. Digo, pues si se ofrece en el camino. No, 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 no. Esto se lo iba a dar al profeta, al varón, para que cuando el varón saliera y le dijera, aquí está Naamán, lo vengo a visitar. Varón, este, ¿quién cree que son estos presentes que traigo? Si solamente usted me sana. ¿Qué crees, hermano? No salió el profeta. No salió a recibir el profeta. El profeta sabía cuál era el problema con Naamán. Y Naamán era orgulloso, tan, tanto como valeroso. O sea, extremo. Yo soy valiente, yo soy así, pero también soy yo. Dice, pues entonces, a ver tú, ve por favor y dile que vaya al Jordán y que se zambulla 7 veces. 7 veces. Y entonces va a quedar limpio. Entonces dice, oye, ¿cómo es que te llamas Naamán? Naamán, dice mi jefe que te vayas a meter al río 7 veces. Ya. Qué ofensísima, qué ofensísima, que ni siquiera salió a recibirlo. El varón de Dios solamente mandó a un empleado ahí y le dijo que vayas. Yo pensé que iba a salir el hombre y cuando me viera iba a implorar el favor de Dios, iba a tocar mi cuerpo, ¡pum! Y me manda un río a meterme al agua. En mi país hay ríos mucho mejores que eso. Vámonos, vámonos. Pues su gente ya lo conocía. Y si te hubiera pedido el varón de Dios algo muy grande, lo hubieras hecho, algo muy difícil. Bueno, si fuera difícil, sí, por cosas fáciles. Pero bueno, pues te pidió algo sencillo. ¿Quieres regresarte completa? ¿Por qué no intentas? 7 veces. 7 es el número de la perfección. Entonces, se zambulló una vez y salió. Yo no sé cómo salió. Sí, sí. A ver, muérdete una oreja. Ahí estaba aquel que yo no se morder una oreja. Entonces, pues no, a ver, vete la oreja a ver si estás mejor de la lepra, pues no podía. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Primera vez, nada. Segunda vez, tercera vez, ay, cuarta vez, quinta vez, sí. 7 veces, perfectamente humillado, perfectamente bajado de su macho, perfectamente confiando no en su habilidad, no en su valentía, no en sus regalos, no es un nada en la palabra de Dios, humillado delante de Dios. Y sale y dice, su piel es como la carne de un niño. ¿Han visto la carne de los bebés? Perfectamente. Pero cuando él estaba en su orgullo, queriendo que Dios hiciera, o que aquel lo salvara, o que lo restaurara, que lo hiciera diferente, no pudo, no habría podido acercarse y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ponernos sin humildad, sin honestidad. O sea, la verdad es que sí estoy leproso, y estoy leproso porque yo hice esto. Pero si hay alguien que me pueda ayudar, le voy a dar estos regalos y voy a estar en paz con él y le voy a pagar lo que hizo. Pero ¿qué crees? Todavía no termino. Ahí sale la religión. Entonces Jesse, que era su empleado, su siervo, le dice, hijo, ¿qué le dice? Bueno, ya que me sanaste, quédate aunque sea con estos 6,000 talentos. Y aunque quédate sea con esos 5 millones, ¿para qué te alcanzan? Y entonces Jesse se le hicieron los ojos y como y él le dice, no, 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 el favor de Dios no se compra, es de gracia, es de gracia.
No es porque lo merezcas, es de gracia, no es porque pagues por él. Venir y comprar sin dinero y sin precio lo que Dios nos quiere dar es de gracia. Es creyendo y humillándonos y honestamente reconociendo: necesito de ti. Yo no tengo la capacidad, no hay en mí la capacidad de poderme poner un día delante de Dios y decirle: Señor, porque todos vamos a estar un día delante. Señor, yo merezco, no merezco, pero cuando miramos ese glorioso intercambio, Padre, que por gracia salvos, por su misericordia, que por su sacrificio en la cruz, por eso puede limpiarnos. Escuchamos el mensaje del Evangelio. No es un mensaje raro. El mensaje del Evangelio es: Jesucristo se hizo hombre, vino al mundo, vivió sin pecado, murió en una cruz sin pecado, resucitó de los muertos. El Señor aceptó su sacrificio como suficiente y poderoso para salvar, para perdonar nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Naamán? Dijo: Señor, está bien, no recibes nada, pero fíjate que yo a veces el rey va al templo de un Dios de por allá y se apoya en mí, y tú no eres ese boleto, ese no es tuyo, ese es del rey. Tú sabes lo que vas a tener que hacer. Y la gratitud de haber sido sanado, la gratitud de haber sido perdonado de nuestros pecados. ¿Por qué no cerramos los ojos? Ay, yo, ¿qué pecados tengo? Yo nunca tuve, yo soy una persona tan linda, ¿no? Dios se acuerda de ella conmigo, no, algo hiciste que te alejó de Dios. Pero Dios nos acepta. Fue pagada. La deuda fue pagada. No tienes que andar teniendo tus escapularios. No tienes que andar poniéndole el moño rojo o la cosita roja al niño cuando nace. No tienes que andar pensando que lo tienes que consagrar a San Martín de Porres. Sí, allá en mi pueblo yo tenía una prima que tenía 10 años y todavía seguía usando el hábito de San Martín de Porres, porque su mamá dijo que porque le había dado esa hija, entonces iba a ser para San Martín, y todo el tiempo. No hay tal, no hay tal. Es humildad. Necesito, Señor, que tú me enseñes a ser humilde. Necesito, Señor, que tú me enseñes a ser honesto. Y en la humildad y en la honestidad, Dios empieza a obrar en nosotros. No tenemos ningún mérito para pedirle o exigirle nada a Dios. Vamos a cantar el glorioso canto. No tenemos nada que decir: Señor, es que tú me tienes que hacer nada. No me tienes que hacer nada. Tú ya diste todo. Yo soy el que tengo que acercarme a ti, reconociendo: he sido bien orgulloso, he sido bien cabeza de piedra, he sido bien gacho, yo he querido en mis propias fuerzas, con mis propias habilidades, de acuerdo a lo que yo creo, me imagino. No es así. Es aceptando Él, su autoridad y su señorío. Y su señorío. ¿Y sabes qué? Va a haber una evidencia de que tú estás caminando en el Señor. Y la evidencia de que estás caminando en el Señor va a ser el fruto de una vida transformada. Porque si no, tú sigues viviendo igual, haciendo lo mismo, de la misma manera. Entonces no has entendido la gracia, sigues en tu orgullo o sigues en tu religión, la que esta sea. Pero cuando tú recibes esa gracia, entonces tu vida empieza a darle gloria a Dios. Empiezas a abandonar uno a uno los pecados. Yo deseo eso en mi vida y deseo eso en tu vida. Que tú y yo vayamos dejando a un lado aquellas cosas que le son desagradables a Dios cada día. Al tener mi relación con Él, al saber, aleluya, quién es Él y qué me pide, al decirle: Señor, aquí estoy. Cámbiame, ayúdame. Quiero tu gracia para vivir. Y la gracia de Dios trae bondad sobre nosotros y trae abundancia. Y dice el apóstol en los Filipenses:
regocijaos. Y trae gozo, gozo. Híjole, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de ti si no te hubiera alcanzado? ¿Dónde estarías hoy si Él no se hubiera cruzado en tu vida? ¿Qué pasaría? Pero no nada más qué pasaría hoy, sino qué va a pasar mañana o pasado. ¿Qué va a pasar con tu vida? Ay, es que me va a ir de mal en peor. No, la senda del justo es como la luz. Va en aumento, va en aumento, va en aumento. Cada día. Oh, Señor. Oh, gracias porque tú moriste en esa cruz por mí. Gracias porque yo ni conocía eso. Pensé que mi religión era de lo que se trataba, de cumplir, de hacer, de tornar. Cuando de lo que se trata es de recibir lo que tú has hecho por mí y después de ahí tener una comunión contigo. Y esa comunión, irme limpiando de las cosas que a ti no te agradan. Yo quiero eso. Que cada día tú vayas siendo más y más, como dice el apóstol Pablo, más y más semejante a Dios, a Cristo. Que Cristo se ha formado en nuestros corazones. Hasta donde lleguemos. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes por qué Dios se llevó a Moisés y no dio la tierra prometida? Porque Dios es bueno. Porque Moisés ya estaba cansándose. Porque los humanos a veces nos cansamos. Moisés, desde que salieron de Egipto, se encontró a un pueblo rebelde y contradictorio. Porque todo el tiempo, ¿y por qué nos sacaste? ¿Y para qué si aquí hace mucho frío? ¿Y para qué si aquí no hay comida? ¿Y para qué si aquí no hay agua? Se me hace que lo que, ¡ay, ya 40 años! Eso no fueron los 40 años diciéndoles: es que si queremos agua, agarran la piedra y te empieza a golpear. Ya estaba cansado. Y la gracia de Dios lo llevó al monte y dijo: mira, ven, sube para acá. Venga, ahí está la tierra, ve, ahí está, es para ustedes. No vas a entrar, pero no te engañé, ahí está. En su gracia lo mantuvo, lo guardó. Y después, años después, muchos años después, el Señor Jesucristo sube a un monte y en la transfiguración, ahí está Moisés, y ahí está Elías, y ahí está el Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia. La gracia de Dios es la diferencia en la vida de cada uno. Enviémonos solamente. Seamos honestos delante de Él. Solamente eso. Oh, qué glorioso intercambio. Yes, aleluya.